obligado análisis post-mortem de la marcha del presidente. Bueno, o el nuevo Día Nacional de los Acarreados, sí, ya oficialmente el 27 de noviembre será declarado, o es declarado ya por muchos usuarios de las redes, como el Día Nacional del Acarreado. Ese personaje que es objeto de vejaciones y humillaciones para obligadamente ir a las marchas a las que son convocados, ya sea por sus patrones, la mayoría personas que trabajan en la federación, o por ejemplo gente que quiere quedar bien con el presidente o con los acólitos de la 4T. Como quiera que sea, pues felicidades a los que celebraron ese día porque lo hicieron muy bien. Ahora, más allá de este asunto, vale la pena analizar los costos de la marcha. Por ejemplo, el costo económico. Hoy salió una columna muy interesante de Darío Celis en El Financiero, en el que hace un cálculo del costo en dinero de la marcha. Afirma que nos costó la marcha a todos los mexicanos, estén a favor o estén en contra de la 4T, poco más de 1,800 millones de pesos. Y el desglose está bastante interesante, se lo voy a platicar rápidamente. Por ejemplo, el pago que los acarreadores tuvieron que hacer para los asistentes para renunciar a su domingo y que te estarían rondando entre más o menos un promedio de 750 pesos por persona que asistió a este evento. Si estamos hablando de 1,000,000 de personas, pues entonces son 750 millones de pesos. Nada más en esa parte. Otro apartado, uno de los también los más gravosos, es el tema del transporte, que quedó más que evidenciado y documentado prácticamente en todos lados. El tema del transporte fue una salvajada, de verdad, ¿eh? Y bueno, déjeme decirle que para traer más o menos a cerca de 700,000 acarreados, porque tampoco podemos decir que todos fueron acarreados, también hay que decir que sí hubo gente que fue a apoyar al presidente. Ahí sí, sin duda. Pero digamos que un promedio de 700,000 acarreados, eso sí los hubo. Eso costó, bueno, y esto distribuido en 17,500 camiones, que es lo que se necesita para traerlos y llevarlos y de regreso. Pues imagínense nada más, nada más de esa parte, el tema debió de haber costado 420 millones de pesos. Nada más eso. Otro tercer gasto, el hospedaje, definitivamente. Por lo menos, digamos que 250 pesos por pernocta, porque tampoco los van a llevar allá a los hoteles de Reforma. Pues no, pues claro que no, pues no. Y bueno, eso estaremos hablando de 175 millones de pesos. Una lana. Otro rubro importante, el pipirín, pues cómo no. Mire, por lo menos cada persona se debe de haber necesitado desayuno, comida y cena. Y vamos a pensar que eso costó por persona 600 pesos, o sea, 200 pesos por cada una de las comidas que tuvieron que hacer necesariamente, ¿vale? Entonces, eso más o menos debe de haber costado 420 millones de pesos. Luego, añádale otros 75 millones de pesos para alimentar a los 300,000 marchistas que estaban en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, y ahí vamos a hacernos más barato, digamos, 150 pesos por persona, más o menos. Y añádale todavía otros 30 millones de pesos por concepto de souvenirs, que el AMLito, que la que lleve lo barato, la camiseta, la playerita con el Mesías, la banderita de la 4T, obviamente la banderita con las corcholatas, pásele, barato, 30 millones de pesos. Estamos hablando de un costo de 30 pesos por artículo, más o menos. Y bueno, esos son los números básicos de la marcha de los ardidos. Perdón, la marcha de la venganza. No, ay, Dios mío. De la marcha de a ver quién la tiene más grandota. No es cierto. La marcha en la cual, pues prácticamente, ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador renuncia a ser gobierno y ahora se convierte en justamente propagandismo. Ya el inicio de la carrera política. Ya estamos en proceso electoral. O sea, si ya de por sí no estaba haciendo nada la 4T por avanzar en estos temas, pues entonces ahora sí ya esto da pie al arranque del 2024, prácticamente. Y muchos dicen que con este momento
pues ya Andrés Manuel López Obrador ya de plano ya hace a un lado el tema de la presidencia y ahora se dedica a ser el mero petatero de la carrera porque el 2024 pues se renueve la presidencia con las siglas de Morena. Y la pregunta de todos que nos hacemos es, pues, ¿en qué momento ha gobernado? ¿Y ya se acabó? Está cañón. Esas son las consideraciones de algunos. Pero sobre todo, hay otro tema importante. Un costo altísimo, mucho más alto que el económico, el que está haciendo este asunto de la marcha. El tiempo. Si hay un activo que es justamente el que menos tiene cualquier gobierno, es el tiempo. El tiempo es un recurso valiosísimo que no se renueva, a diferencia del dinero, hay que decirlo. Y el tiempo que miserablemente se ha invertido en toda esta demostración absurda y estúpida, ya no se va a volver a recuperar. Y es un costo altísimo que todos los mexicanos estamos pagando. Más allá del tema de que si las reformas impulsadas por la Presidencia de la República retrasan el reloj democrático de México, o son de avanzada, o son cualquier cosa que usted quiera decir, a partir de este momento, al carajo todo. Bueno, pues el presidente mismo ya renunció incluso a su propia reforma electoral. Ahora sí ya todo se va a volver 2024. 2024 por aquí, 2024 por acá, 2024 por detrás, 2024 por delante. Absolutamente todo se va a volver 2024. Y el dinero, bien, gracias. Y el tiempo, bien, gracias. Y los mexicanos, bien, gracias. Y los temas urgentes, bien, gracias. Y la seguridad, bien, gracias. Y la educación, hombre, a toda madre. Y, oiga, el avance democrático, ¿de qué me estás hablando? Se ha detenido el reloj de México en esto. Sí, el costo de la marcha es muchísimo más alto de lo que cualquiera de nosotros se quisiera imaginar. ¿Y todo por qué? Para darle terapia a un señor que sintió pasos en la azotea luego de la marchita pequeñita diminuta del 13 de noviembre. No, espéreme un momento, todavía no hemos acabado. Ya que estamos hablando del 2024, ojo con un dato que a muchos morenistas sí les inquietó. Morenistas de cepa y morenistas pensantes, porque sí los hay, y son buenos amigos. Y pues obviamente comparto el análisis sin necesidad de dar los nombres de quienes me lo platicaron, connotados morenistas. Y es que la ausencia de Ricardo Monreal en la marcha obviamente fue muy mal vista por los acólitos, sí, por los solovinos, como les dice el propio presidente, sino también que fue vista con mucha preocupación por áreas importantes del partido, porque Ricardo Monreal está en este momento en España y allá se encontró con Santiago Krill Miranda. Ojo con ese datito. Quien por parte del PAN ha sido uno de los aspirinos precisamente a enarbolar la bandera de la nominación para ser también candidato a la presidencia de la República por el PAN en este 2024. Pero estando allá, acordaron ambos personajes hacer una gira en conjunto aquí en México, por supuesto, para una gira de la reconciliación. Ojo al parche con ese dato. Al mismo tiempo, precisamente en el marco justamente de esta reunión, o con el pretexto de esta reunión en España, también en el PRD ya le abrieron la puerta a Ricardo Monreal. Pásele, mi rey. Si usted quiere ser el candidato, benvenuti. ¡Ay, chulada! Ojo, a diferencia de los otros aspirantes de la oposición a Andrés Manuel López Obrador, que estaban completamente desdibujados, Ricardo Monreal sí representa un factor que podría desestabilizar muchas cosas al interior de Morena, comenzando con que él es el presidente de la Junta de Coordinación Política, para empezar, y segundo, es el coordinador de los senadores de Morena y un importante activo de Morena, un activo pensante,
Y ese datito es el que está empezando a inquietar a muchos morenistas de vieja cepa, porque esto también implicaría un rompimiento de los morenistas que ya no están necesariamente de acuerdo con cómo se está llevando justamente el movimiento, que no son pocos, que no son nada dejados también. Y si hay alguien que sabe muy bien de cómo darle la voltereta en las urnas a las cosas, es justamente Ricardo Monreal. Lo hizo en Zacatecas de una manera magistral, reventando la hegemonía que tenía el PRI en aquellos tiempos. Sabe cómo hacerlo, tiene las alianzas, es sereno, tiene la capacidad para hacerlo, convoca y genera y aglutina personas. Yo insisto, a pesar de que estoy hablando bien y maravillas de Ricardo Monreal, yo sigo pensando que Ricardo Monreal no tiene ninguna esperanza. Definitivamente no. No lo veo como candidato de Morena, para nada, pero ni siquiera. Y si se va de candidato de la oposición, dudo mucho que le complique la situación a quien pudiera ser la corcholata designada por la 4T para contender por el 2024, pero preocupa mucho, porque esto al final del día desfonda a Morena como un partido inteligente, o como un partido de personas inteligentes, o peor aún, un partido del cual huyen las personas inteligentes. En este mismo espacio estuvimos platicando ampliamente sobre el tema de los pronósticos, de los avances, de las posibilidades y de lo que al final tendría que resultar con el tema de la selección mexicana en Qatar. La decepción nacional. Bueno, eso fue lo que provocó la selección nacional, una decepción nacional. Pero me quería esperar yo a hacer el comentario sobre este tema hasta no tener el cálculo de los niveles de audiencia que generó este partido. El partido México contra Argentina ha sido hoy por hoy el evento televisivo más visto en toda la historia de la televisión mexicana. En toda la historia. Se calcula, y son datos someros que apenas esta mañana se han revelado, que por lo menos unos 40.5 millones de personas sintonizaron en sus televisores o en las plataformas o directamente en las redes sociales este partido. Un nivel de audiencia increíble, lo cual obviamente nos habla del tamaño de la profunda decepción que por supuesto nos provocó la selección mexicana. Pero la realidad es que lo nuestro no es el fútbol. Neta, yo creo que ya nos debe de quedar claro, después de tantas decepciones, cómo es la situación de México con respecto al fútbol. No somos buenos para el fútbol, punto, period. No jala, no, simple y sencillamente no somos buenos. Lo cierto es que esta sí se ha convertido en un gran negocio, muy lucrativo, por ejemplo, para las televisoras, para la Federación Mexicana de Fútbol, por supuesto, y por supuesto incluso para los mismos jugadores. Y esto entonces, obviamente, aunado a la increíble fidelidad de los mexicanos y la increíble capacidad que tenemos los mexicanos para renovar nuestras absurdas esperanzas en una selección mediocre, pues obviamente se ha convertido esto en una máquina de hacer dinero que no va a ser fácil que se deje a un lado, comenzando con la FIFA. Oiga, no nos vayamos tan lejos, o sea, la repesca absurda que organizó la FIFA para hacer que a fuerza, sí o sí, entrara México al Mundial, a pesar de ser una de las selecciones más mediocres del planeta, así de sencillo. El nivel del fútbol mexicano nunca ha sido suficiente para poder siquiera levantar. Y luego, después de sonoros y constantes fracasos, bueno, creo que ya la selección ya acumuló más de 300 minutos de juego efectivo, algo así, sin anotar ni un solo gol en un mundial. ¡Ni uno solo! ¡Ni uno solo! Y aún así, los mexas seguimos pensando en que algún milagro de que se distraiga fulano, o que Perengano se accidente, o que algo mágicamente suceda en la cancha y que el peloteo aburrido de México logre el milagro.
sigue siendo la esperanza sobre la cual obviamente se han fundado millonarios negocios. ¿Dónde radica el negocio del fútbol en México? Bueno, pues obviamente, insisto, otra vez, las televisoras y obviamente las empresas de publicidad y por supuesto al final del día las enormes sumas que se llevan los jugadores mexicanos en cada ocasión. Así pues, asistimos de nueva cuenta a un espectáculo absurdo en donde 11 millonarios nomás se dedicaron a perder el tiempo y millones de personas se quedaron con las ganas de ver un equipo de veras. Pero seamos sinceros, y yo sé que van a reventar el hocico por esto que estoy diciendo. Los mexicanos no servimos para el fútbol. Punto. Y yo creo que después de bastantes años ha quedado demostrado mundial tras mundial, tras mundial, tras mundial, tras mundial. Bueno, en el del 92 no, porque pues ahí nos tronaron por lo de los cachirules, por tramposos además. Pero así, somos un fracaso en el fútbol y que quizá en algún futuro utópico, por supuesto, los mexicanos dejemos de estar perdiendo miserablemente el tiempo y nos dediquemos entonces a hacer cosas por las cuales sí podamos triunfar. Pero en el fútbol, no lo hacemos, ni modo. Las vicisitudes por las cuales está pasando Twitter de la mano de quien lo acaba de comprar, el sudafricano Elon Musk, quien se gastó 44 mil millones de dólares para reventar el pajarito. Así de plano. Es increíble lo que ha sucedido con Twitter. Bueno, más bien lo que ha estado haciendo Elon con Twitter es una especie de manual de cómo hundir una marca importante en el cubo de basura. Así de plano. Y bueno, no sé, aquí detrás de mi hijo está en la pantallita, están viendo ustedes la última publicación que acaba de sacar Elon Musk justamente en su cuenta de Twitter, que tituló mi mesita de esta noche, y que muchos nos quedamos pues de a 6 así de plano. 4 latas de coca de dieta, ya vacías, 2 armas, una de colección y otra pues obviamente sin gatillo, parece ser de utilería, y otras cositas ahí alrededor. En un momento en el cual Estados Unidos se está debatiendo en una de sus crisis de armas más graves de toda la historia. Se han documentado nada más en el 2022 más de 600 eventos de tiroteos masivos en Estados Unidos. Y este señor publica fotografías de armas en su cuenta de Twitter. Chulada de maíz prieto. Evidentemente, esto lo que está haciendo es reforzar la posición de muchos de los anunciantes. Bueno, de hecho no eran muchos, eran como 100. Por lo menos 100 muy importantes, 100 anunciantes que tenía Twitter. Por lo menos el 60%, es decir, 60 anunciantes importantes ya dijeron, ¿sabes qué, mi hermano? Cámara, mi rey, ahí te ves. Y a pesar de que Elon Musk había dicho que ya no se necesitaba publicidad, cuando le dijeron esto, no se vayan. Pero se fueron. O por lo menos ahorita ya no le están invirtiendo en publicidad al pajarito, definitivamente. Otra de las cosas que también lo está haciendo Elon Musk, o por lo menos que está proponiendo Elon Musk que va a hacer, y que definitivamente están reventando la confiabilidad de Twitter, es precisamente el hecho de que, pues, como hubo un 72% de personas que en una votación que hizo Elon Musk, que se abrieran todas las cuentas restringidas por alguna omisión o por alguna falta o por algo así, que fueran liberadas de nueva cuenta, pues Elon Musk ya dijo también en Twitter, el pueblo ha hablado. Y parece ser que esta misma semana estaremos viendo que cuentas restringidas volverían a la carga. Cabe recordar que la enorme mayoría de estas cuentas restringidas pertenecen a neonazis, pertenecen a acosadores, pertenecen a personas que habían publicado fotografías íntimas de otras personas sin su consentimiento, pertenecen a muy conocidos y connotados stalkers, pertenecen a personas que abiertamente amenazaron de muerte a otras personas, pertenecen a grupos de extrema derecha que en su mayoría fueron los organizadores o utilizaron esta plataforma
para organizar el asalto al Capitolio y otras linduras más. Por supuesto que muchas personas, sobre todo expertos en ciberseguridad, dicen esto va a ser el desmadre, esto va a ser el caos. ¿Por qué? Porque es darle de nueva cuenta el espacio a personas probadamente peligrosas. Y entonces la red del pajarito, que ya de por sí estaba en un graves aprietos, pues ahora sí se está convirtiendo en un entorno muy poco seguro y muy cuestionado. Digo, si Elon Musk no retacha sus iniciativas, porque ya lo ha hecho antes, ha dicho que va a hacer algo y de pronto para atrás los filters. Publica algo en su Twitter, se derrumban las acciones de Tesla y, ay, no, siempre no. Elon Musk ha demostrado definitivamente que él es un verdadero manual de lo que no debes de hacer con una marca, con tu negocio, por así decirlo. Pero por lo pronto, de que está divertido el asunto, está bastante divertido. Y mientras tanto, otra red social muy parecida a Twitter, Mastodon, sigue creciendo. Por cierto, yo ya estoy en Mastodon, por cierto, por si quieren seguirme allí.